Mi nombre es Carlos Alberto Agudelo Henao, soy docente del programa de biología de la Universidad del Quindío. Y junto con Caterine Castaño vamos a presentar el resultado de un trabajo de grado donde mezclamos biología y arqueología. Para nosotros muy interesante y creemos que hasta innovador, pero esperamos a ver qué piensan ustedes al respecto. Voy a hacer una introducción muy breve, un poco más dirigida hacia los jóvenes, porque como lo mencionaban ahora, necesitamos relevo generacional. Nos estamos quedando sin quien quiera estudiar el patrimonio. Y ya se refirieron a qué significa patrimonio: cultural, arqueológico, natural, etcétera. Les he reconstruido esta línea de tiempo sobre Caicedonia, porque vamos a hablar de arqueología y biodiversidad de Caicedonia. Las muestras arqueológicas que estudiamos fueron obtenidas de distintos lugares del municipio de Caicedonia y que están en el Museo Nacianceno. Solo son 40 años que se necesitó para lograr tener al municipio de Caicedonia conformado. Muy poco tiempo si lo comparamos con los tiempos antropológicos, arqueológicos y de otra índole. Pero en esos 40 años pasó de todo, porque la propiedad era cambiante. Primero, estábamos en una región que pertenecía al estado del Cauca. El Cauca en ese entonces era medio Colombia. 1884. Y esta empresa llega, estaba asentada en Manizales, adquiere una gran cantidad de terreno y parte de ese terreno es lo que hoy es Caicedonia. A unos colonos les dieron algunas tierras aquí para que construyeran sus casas y trabajaran con esta empresa. Y esos colonos tuvieron algún nivel de astucia y quisieron construir un pueblo. Y eso fue lo que terminó generando y fundando a Caicedonia, el cual en 1923 recibe la categoría de municipio. No me detallo más en estos aspectos. Eh, Digo que va más enfocada hacia los jóvenes porque, bueno, quiero hacer es una motivación más que una exposición técnica o teórica o científica. Esta introducción lo que quiere es llegarles a ustedes de una manera sencilla, porque los necesitamos. Necesitamos que ustedes quieran estudiar biología, arqueología, geología, ecología, porque todas esas ramas tienen que ver con la arqueología de una u otra manera. Conocemos algunos estudios arqueológicos de las regiones y del país, pero la ecología, por ejemplo, está muy poco involucrada en ello. La biología menos. Así que el nivel de desconocimiento que tenemos es enorme y los retos son muy grandes, porque ustedes ya ven cuáles son las amenazas que hay en torno a todo este patrimonio. Bueno, hay 4 palabras muy relacionadas cuando hablamos de arqueología: barro, vasijas, cerámica y alfarería. ¿Sí o no? ¿Todos lo tienen claro o no? El barro es lo que utilizan o utilizamos para hacer vasijas. Esas vasijas las cocinamos y empezamos a hablar de alguna manera de la existencia de la cerámica. Y cuando se fabricó y se diseñó la cerámica y se empezaron a utilizar piezas de diferente índole, da lugar a una actividad laboral, a un trabajo, la alfarería. Eso está muy relacionado con la arqueología. Pero nuestro trabajo no solo tiene que ver con ello, sino con un elemento biológico que a lo mejor muchas veces poco nos interesa cuando lo vemos en una pieza de tipo arqueológico. Pero esas piezas tienen un gran valor. Por ejemplo, Pérez Herrera manifestaba que el barro tiene voz y mucho más, tiene historia, son una representación, puede tener un valor sentimental o monetario y muchas otras características.
el barro, la cerámica, las vasijas. Cuando hablamos de figuras zoomorfas, entonces, ¿a qué nos referimos? A los animales. ¿A cuáles animales? Aquellos que de una u otra forma, quien fabricó esa vasija quiso representarlo. Y algunos animales están muy bien representados en ellas. Por ejemplo, las aves que ya las han mencionado aquí, o las serpientes, entre otros organismos. Y esas figuras zoomorfas, entonces, perfectamente podríamos catalogarlas como una pieza artística, como una pieza donde lo que se está representando es su valor para una determinada comunidad, el uso que se le daba, la función que desempeñaba. Ahí hay una lista de los principales grupos de seres vivos que están representados en piezas arqueológicas. Quizás podríamos decir que están en un orden decreciente, siendo las aves un grupo muy apreciado para incluirlas en este tipo de piezas. Y diferentes tipos de aves, como pueden observar ahí. Aves muy nuestras, otras de otras regiones, inclusive fauna marina también está representada en esas piezas. Las serpientes, igual. Y están incluidas los dos grandes grupos, las serpientes no venenosas y las venenosas. Los sapos y ranas, igualmente, tenían un valor muy importante desde mucho tiempo atrás, incluso desde la época de piedra. Los felinos representaban el poder, por tanto, era muy importante para todos los grupos étnicos que existieron en esta región, en el país y en otros países. Los insectos, los primates, varias especies de monos, los peces igualmente, lagartos, varias especies y otro grupo numeroso de organismos están representados en ellos. ¿Los hemos estudiado? Muy poco. Esas figuras zoomorfas que están en las vasijas, ¿para qué nos sirven? Y ese es el trabajo que Caterine les va a mostrar. Nos sirve para reconstruir cuál es la fauna que había en determinada región. Y de eso es de lo que vamos a hablar de Caicedonia, pero de objetos que son de 1500 años aproximadamente atrás. Eso da un valor distinto al tipo de trabajo que se desarrolla. Generalmente las piezas de tipo biológico que están representadas en las vasijas, los grupos étnicos utilizaban fauna autóctona para representarla, tenían algún valor para ellos. Y nosotros estamos incursionando en un campo que es la taxonomía de animales en este caso. Y podemos hablar de taxonomía que nos permite saber cuál era la fauna precolombina que había en esta región. A veces esa taxonomía es difícil, va a depender del nivel de detalle que tenga el objeto. En otros casos, ese nivel de detalle es muy bueno y se puede saber con mucha precisión a qué grupo pertenece. Ahora, esas figuras han tenido diferentes tipos de significados y representaciones según el grupo étnico, según la región de donde fue obtenida o también de otras características. Algunas de esas figuras lo que estaban representando es subsistencia, y cuando hablamos de subsistencia en estos temas, estamos hablando de animales que, por ejemplo, eran utilizados como alimento, o animales que representan aspectos mitológicos, leyendas, animales sagrados, animales que pueden representar poder, belleza, o los diferentes tipos de mundos que los grupos étnicos reconocen, el inframundo, el mundo de la mitad y el mundo de arriba, entre otros. Y la procedencia de las piezas es muy importante. Ahora hablaban del contexto y de la necesidad de que cada pieza tenga un contexto claro, porque su significado va a depender también del sitio u origen donde se encontró. Chicos, esta es la invitación. Necesitamos personas que quieran estudiar la arqueología
aunada con otras disciplinas, porque la arqueología es una ciencia transdisciplinar. Y en el caso de la biología hay muchos elementos que están pendientes de estudiar. Qué rico poder conocer y saber de personas que están en esta sala que mañana o pasado hagan parte de este grupo de personas interesadas en los estudios arqueológicos, biológicos y antropológicos. Tenemos que tener y mostrar mucho interés por lo nuestro, lo necesitamos. A partir de este momento, entonces, Caterine les va a presentar un trabajo que yo considero muy interesante, pero dejaremos esa evaluación de parte de ustedes. Caterine, bien pueda. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya el profe les dio como una pequeña introducción a lo que es el trabajo, pero centrémonos en la importancia de trabajar con las especies animales que están representadas en estas vasijas. ¿Por qué? Porque son especies resilientes, o sea que han eh, perdurado durante el tiempo, han resistido deforestación, contaminación, usos antropogénicos, lo que es, digamos, la producción agrícola. Entonces son especies que han estado a lo largo de la historia con nosotros y aquí se van a ver plasmadas. Pues mi nombre es Caterina Castaño, soy estudiante de biología de la Universidad del Quindío actualmente. Ya estoy cursando pues el último semestre. Mi profe, que es mi director de trabajo de grado, durante un año que hemos hecho esta tesis. Bueno, para empezar y dar contexto, primeramente, pues la interacción humano-animal ha generado percepciones individuales y comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, actualmente estas percepciones varían en diferentes culturas. Tenemos la cultura hindú que, digamos, tienen a las vacas como animales sagrados, pero nosotros actualmente las tenemos aquí en Colombia como animales en nuestra cadena alimenticia. Esto depende de factores ambientales y sociales y varía según la especie y la sociedad. El trabajo se centra en la relación clave entre cultura, cosmovisión y conservación. Biología va en la parte de la conservación y la cultura y la cosmovisión pues va en la parte de la arqueología y antropología. La percepción del ser humano sobre los organismos influye en su permanencia sobre el ecosistema. ¿Por qué? Digamos, nosotros vemos una plaguita, que es la cucaracha, el zancudo, bueno, en sí, nosotros como percibimos a esos animales dañinos para el ecosistema, no nos importa, no nos interesa, de eso depende como su persistencia aquí. Pero también vemos al lobo, vemos al tigrillo, vemos al oso de anteojos como un animal como más top, entonces sería para conservar. En cuanto a lo teórico, ya el trabajo, digamos que la percepción está ligada a actitudes y creencias y esta influye en acciones hacia la naturaleza, como les venía contando. Digamos que la simbología está presente en el arte precolombino, como lo hemos venido viendo durante estas charlas, está presente tanto en joyas, en cerámica y en orfebrería, como nuestros ancestros quimbayas los representaron. Esas joyas son de uso más simbólico, no como nosotras ahora que los usamos que tan bonitas y es, no. Y pues todo esto tiene representaciones de fauna. En Colombia aún se usan como estos patrones del arte precolombino en patrones indígenas actuales. Se pueden ver en bolsos, se pueden ver en pinturas, se pueden ver incluso pues en la ropa que usamos a veces. Y en Caicedonia, este simbolismo se puede ver como, digamos, en el escudo de Caicedonia, donde se ve la lucha contra el oso, que es como la lucha contra las fieras, contra la selva. También se puede ver como las personas como labran la tierra. Y también se pueden ver en monumentos que actualmente están en el Parque de las Palmas. También pues tenemos el museo actual de Caicedonia, que está situado pues en la Casa de la Cultura. Y como todo trabajo de investigación, hay una pregunta de investigación. Ahora, este trabajo tiene como pregunta de investigación: ¿qué estrategias serían más apropiadas para la comprensión y conservación de la fauna histórica y actual de Caicedonia? Por lo que les contaba, porque son fauna resiliente que ha perdurado a lo largo del tiempo y que aún está existiendo en Caicedonia. Pero entonces hablemos de Caicedonia. ¿Dónde estamos? Estamos en la parte nororiental del Valle del Cauca, en el flanco occidental de la Cordillera Central. Esto es muy importante al momento de hacer como una lista de especies de las que pueden existir digamos, como en esta zona. ¿Por qué?
porque para Caicedonia, lastimosamente, no he visto una lista de especies como concreta donde me digan como hay estas ranas, hay estas serpientes, hay estas aves, entonces es difícil como dilucidar esa información. Sin embargo, hay estudios, desde la Universidad del Quindío hay unos estudios donde nos dicen más o menos qué distribución pueden tener algunas especies como por esta zona. Ya las vamos a ir viendo. Es llamada la Centinela del Valle porque desde acá se alcanza a ver gran parte del valle y hace parte del paisaje cultural cafetero. Bueno, pues esa era la Caicedonia, esa es la Caicedonia actual y hablemos un poquito de cómo es la Caicedonia histórica, que también debería interesarnos. Bueno, acá se puede ver en la mitad, digamos, de las dos fotos, ese es el Hospital Santander. Y para hablar un poquito de cómo es la Caicedonia histórica, hablemos de los periodos de ocupación, pero esta vez enfocados solamente, digamos, como en las vasijas que nos interesan. Entonces, empezamos desde el periodo precerámico arcaico que ya les venían hablando. Aquí simplemente hay hallazgos líticos, donde uno de ellos fue encontrado en el Bolivariano, aquí a una cuadra, hacia donde estamos, a una cuadra donde se encontró una piedra, pues estaba formada por el hombre, ya servía pues para tajar pieles, rasgar, entre otras cosas, pero nos interesa en ese trabajo los grupos agroalfareros tempranos, donde allí se halló una pieza de una rana en metamorfosis. ¿Qué significa esto? O sea que se ve qué pasa de renacuajo a rana. En el periodo de grupos tardíos se encuentran prácticamente la mayoría de piezas, las que estoy trabajando, están entre serpientes, ranas y un ave. Y en el periodo 4 hay una de las piezas, creo que esa era la anterior, bueno, donde se veía representado un lagarto. Y ya el periodo histórico, que es básicamente la lucha del líder chamán de los burilas contra la ocupación española, pero pues no se tienen como piezas arqueológicas de este tiempo. ¿Cómo era la flora antes de la colonización? Y eso es importante porque siempre vemos lo que vemos ahora, pero que venía con nosotros desde antes. Entonces, teníamos entre los árboles el yarumo blanco, el cedro, el balso, el flor morado, el aguacatillo, el nogal, la palma de chonta, incluso en el Parque de las Palmas hay palma zancona y en el parque principal hay palma de cuesco. La guadua, que siempre ha estado entre nosotros, esa la vemos a diario, y el gualanday, que es un árbol, el arbolito moradito, pero pues realmente no sé si alguien tenga conocimiento de alguno de esos árboles actualmente. Ah, bueno. Entonces también son plantas que nos acompañan desde tiempos indígenas. Bueno, en cuanto a las plantas de uso aborigen colono, ¿qué significa esto? Las plantas que eran usadas por nuestros ancestros indígenas y colonizadores de uso alimenticio, ornamental y medicinal. Bueno, dentro de las alimentarias está el maíz, la yuca, la mora y la chulupa. Yo realmente no conozco la chulupa, yo nunca he comido esa fruta. ¿Alguien de aquí ha comido la chulupa? ¿Sí? Ay, sí, ven, no, yo soy muy joven. Bueno, también está el sauco, el altamisa, el pronto alivio, la cola de caballo. Esto ha sido usado por los abuelos todavía. O sea, a uno le da un dolor, vea, no, el pronto alivio. Que a uno le da la diarrea, no, vea, que no sé qué. Que la ruda, para el mal de la casa. La astromelia, la orquídea, eso es patrimonio cultural porque eso todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo tiene, las mamás se lo roban. Dentro de la fauna histórica, ¿reconocen algo de algunos de estos animales que aún están en Caicedonia? La iguana, el guatí, el armadillo, uno se lo encuentra hasta en la carretera. El oso de anteojos dicen que todavía está en las partes altas de Caicedonia. Con el puma, no sé, hay que ver. Y de las serpientes. Está la culebra cazadora, la coral. Creo que la coral a la que se refieren es que eso es sacado del libro de Miguel Gualteros, quien era alcalde de Caicedonia como en el año 2002 más o menos, si no estoy mal, y él fue el que hizo esa recopilación histórica. Creo que la coral sería la falsa coral y más bien la rauda ají sería la coral verdadera. Yo me he encontrado la falsa coral en la carretera, atropellada. Entonces también es importante observar y analizar cuando uno va por carretera qué es lo que se encuentra. Las cuatro narices, que es la botrops,
que esa sí se encuentra distribuido por el Quindío y dicen que es muy peligrosa, pero no hay que temer, no hay que temer. Lomo de Machete y Granadilla. Bueno, en cuanto a manera de chisme, porque pues esto no hace mucho parte del proyecto, les muestro como 4 foticos de Caicedonia Antigua. Los fundadores en 1930, aunque Caicedonia se fundó en... Eso. Bueno, está la calle Novena entre carreras 15 y 16, que es donde está la actual plazoleta, el parque principal en 1940 y después más actualizado en 1955. Para que puedan ver. Pero entonces, ¿qué fue lo que se hizo en el proyecto? Primero, pues fuimos al Museo Nacianceno Orozco a identificar las piezas que tuvieran estos animales plasmados y se identificaron 13 piezas cerámicas con representaciones de animales de 360. Incluso pueden haber más, pero las que identificamos son 13 piezas. Y en el Museo del Oro, ojo que esto es Tierra de Oro, hay 41 piezas. Entre ellas está este pectoral que tiene una figura de un ave. Entonces, las aves, las serpientes, las ranas, los lagartos han estado inmersos en nosotros durante todo el tiempo. Bueno, para hacer el trabajo como tal, tuve que haber hecho una lista de las especies de herpetos, o sea, de serpientes y ranas, de lagartos y de aves, no, bueno, de aves no, porque pues el ave está muy estilizada, entonces esa no se tuvo que hacer, pero de lo que es lagartos, serpientes y ranas sí, para poder dilucidar qué era lo que había en estas piezas arqueológicas. O sea que hasta el momento, si yo presento la tesis, van a tener una lista actualizada de lo que hay en Caicedonia. Para eso se buscó, digamos, en diferente literatura, Annie Legast, que es como la referente en esas cuestiones de animales mitológicos y animales plasmados en piezas. Ella trabajaba con material calima y material muisca, que también habían ranas, serpientes y todo esto. Y pues hay Naturalist, que es una aplicación que ustedes pueden usar incluso ahora mismo, cuando encuentren una ranita, una serpiente, un animal diferente, para que nos ayuden como a dilucidar esa información sobre las especies que hay en la región. Bueno, lo que se encontraron 6 piezas de ranas, 5 de serpientes, una de lagarto y una de ave. Para la identificación de las ranas y únicamente de las ranas se tomaron medidas del cuerpo, de la vasija. ¿Por qué? Porque pues estas estaban tan precisas, o sea, ellos la hicieron tan precisas que parecía una rana real. Esto fue lo que se hizo, se midieron sus partes con un calibrador que es muy preciso de cada una de las ranas. Y el anterior sale esto, no se asusten. Esto es estadística, todo trabajo debe tener estadística para dar como una confirmación, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos es una línea horizontal de 0 a 6.58, donde las líneas verdes más cercanas a 0 significa que pueden ser la misma especie, o sea, pueden ser un mismo tipo de rana. Y las que son más alejadas de 0 significa que son diferentes, pero pues tienen algo parecido. Entonces, vamos a hacerlo como parte por parte. Pero ¿cómo sabemos a qué especie pertenecen después de ver todo eso? Pues lo que pasa es que a pesar de que tenemos la estadística, a mí me tocó buscar rana por rana de las que encontré en Caicedonia, pues la con posible distribución en Caicedonia, y empezar a comparar caracteres de las ranas, que si la cabeza más grande, que si el hocico más redondo, que si las patas más gruesas, más delgadas, que si el vientre. Bueno, entonces, dentro de todas las especies que hay aquí, estas son algunas de las que recopilé Caicedonia, donde podemos encontrar a la rana, a la rinela marina, que es como la común, el sapito feíto, que pesar, sí, verrugoso, a la ranita de cristal, que es la traslúcida, la hermosa, esa sí yo creo que todos la han visto en algún lado, a la Andinoates bombetes, que esa sí es la propia Caicedonia, porque esa apareció hasta en el Taikenajú, Dendrosophus colombianos, que esa ranita es la ranita de pantano colombiana, que también es muy conocida y es muy abundante, quizás hasta hayan entrado a sus casas. Bueno, la primera especie, como les dije, pues tuve que comparar especie con especie, entonces aquí les voy a dar la conclusión básicamente de lo que encontré. La primera especie es del cuenco 5 rana 1 y cuenco 5 rana 2, significa que hay un cuenco con 2 ranas, donde la más cercana es el género Pristimantis. O sea, esta ranita, estamos diciendo que viene desde hace 1500 años. Y pues las semejanzas en las medidas eran las más parecidas a esta y además compartía rasgos que, digamos, el hociquito era más redondo
y tenía las formas del cuerpo más compactas y robustas. Y eso, a diferencia de las otras, pues no los tenía y era la que más se asemejaba. Ya la especie 2 y la especie 3, que es la ranita de la metamorfosis que les estaba diciendo, esa pertenece al género Nymphargus, que es el género de las ranitas de cristal. Este sí es, como esas ranitas son tan parecidas, me tocó buscarles al más mínimo detalle, y es que el hocico, solo era esto, el hocico es así, en vez de redondo, o sea, era plano. Y ya con eso es esa ranita, porque todas las medidas concuerdan. Y el hocico también, porque la otra tenía el hociquito más redondito, y ya, eso era. Listo. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ah, bueno, y que las extremidades más delgadas, tenía la cabeza ancha y roma y ojos en posición superior de su cabeza, y Annie Legast también la describió en una de sus libros. Ya ese sería el género Dendrosophus, el cual también pues tiene las medidas similares, además de que comparte rasgos de que es más robustica, tiene las extremidades de las paticas traseras más largas, el hocico corto y redondo, además si es abundante ahora, era más abundante antes porque podía estar cerca de las viviendas de los indígenas, entonces podía encontrársela hasta saliendo de la casa. Ya para finalizar, tenemos la especie 4 y la especie 5, donde la especie 4 es el género Andinobates, que ya había aparecido en el Taikenajo, porque es muy conocido y es muy llamativa. Entonces tiene las medidas muy similares, además de que esa comparación de las otras ranitas, digamos, era la medida precisa de la cabeza, porque esta tiene una cosa en particular y es que la cabeza es igual que el cuerpo o más angostica que el cuerpo. Y esta es muy rara porque es muy estilizada o está extinta. Realmente no lo sé porque busqué rana por rana y no concordaba con ninguna. Sinceramente, o podemos considerarla extinta o que está muy estilizada. Ahora, las serpientes. Solo aquí ya sí no se puede medir porque pues estaban ya, digamos, con forma muy tipo collar em, de la pieza arqueológica o estaba muy estilizada, como yo le digo. Entonces, hay dos tipos, con líneas o sin líneas. Pero entonces, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, esta es otra lista de las serpientes que pueden existir en Caicedonia. Y la primera es la cazadora negra, que también es fauna histórica. Está la Lampropeltis, que también es fauna histórica porque es la falsa coral. Está la Espilotes, que es la granadilla, creo que se llama así. Y bueno, entre otras, y sabemos que son históricas ya. Entonces, posiblemente los alfareros sí pudieron representarlas. Y entonces, lo que más se asocia con estas marcas longitudinales en las serpientes son esas tres, que son las falsas corales y la coral verdadera. Y pues las que no tienen líneas, entendemos que de pronto ellos quisieron mirar como un tipo de tono uniforme en ellas, sin hacerle ninguna marca, y las que tienen tonos uniformes aquí en Caicedonia podría ser la trilepia, que es la culebrita ciega, que ella es súper indefensa, y la clelia, que es la cazadora negra. Ahora, en cuanto a esto sí lo voy a pasar más rapidito, la percepción precolombina, digamos, de nuestros ancestros, digamos, ya en el Mesoamérica, que es como la parte de México, ellos asociaban a las ranas con la lluvia. Ese es el dios Tlaloc de la lluvia para ellos. Y en los Andes y en la Amazonía, que es donde estamos nosotros los Andes, su canto era interpretado como anuncio de lluvias y su presencia como signo de fertilidad. Para los muiscas, que también son colombianos, el sapo representaba a la Pachamama y su aparición marcaba el inicio del ciclo agrícola. O sea, las ranas, 100% lluvia, fertilidad, agrícola. Ahora, para los quimbayas, nuestros ancestros, se elaboraban figuras de ranas en cerámica, oro y piedra, destacando su significado espiritual. Esas representaciones aludían a su metamorfosis, como podemos observar, entendida como símbolo de cambio y continuidad de la vida. Ahora, para las serpientes, esto significaba transformación, muerte y renacimiento para la mitología Kogi, que también es de Colombia, representando la aceptación de lo incontrolable como parte del equilibrio del mundo. La capacidad como de esta muda de la piel representa los pasos por las diferentes etapas de la vida y se relaciona también con la fertilidad y el agua. En la mitología muisca, siendo también de Colombia, la gran culebra está asociada con lo femenino, el agua y la fertilidad. Las aguas eran espacios sagrados donde se hacían ofrendas para asegurar abundancia. En la cosmovisión Pijao, que también es tierra de Pijaos, Burilas y Quimbayas,
La serpiente mola es una deidad creadora que moldea montañas y volcanes como el Nevado del Tolima y el Machín. Bueno, para las aves, estas tenían un uso más práctico en vez de simbólico, porque en Argentina las utilizaban para fabricar instrumentos, aunque también pues simbólico porque las usaban en ceremonias espirituales. En el antiguo México tenían más como esta función terapéutica porque usaban sus cartílagos y sus huesos hasta para curar el sífilis. La cultura nazca, esto era más vinculado como al genital femenino, posiblemente relacionado con la fertilidad y también la fertilidad como del suelo, lo agrícola. En cuanto a la importancia chamánica, en la Colombia prehispánica, estas ya simbolizaban como ese vuelo extático, lo que significa que los chamanes consumían narcóticos y hacían como ese vuelo extático donde se podían convertir como en jaguares, según ellos. El lagarto como símbolo del inframundo en Mesoamérica, ya pues este es como relacionado con el mundo de los muertos y simbolizaba el plano oculto y funcionaba como mediador entre el mundo terrenal y espiritual. Sin embargo, pues aquí es más representado en forma de lagartija. Su presencia en contextos funerarios sugiere una relación simbólica con la muerte y comparte simbolismo con la serpiente, ambas representando transformación, dualidad, vida y renacimiento, debido a que a la lagartija pues le renace la cola. Y ya para la percepción de las personas que tenemos actualmente en nuestro pueblo, que es nuestra comunidad, les hice una serie de preguntas para saber cómo esta percepción, cómo cambia a lo largo, digamos, de las culturas. Entonces, para ellos los animales silvestres se asocian con lo no domesticado, sin embargo, hay gente que todavía se confunde. También tienen vínculos y creencias populares que persisten, como el pájaro silbador, que no ha escuchado que, ay, el pájaro que si canta lejos está cerca, que si canta cerca es que está lejos. Las culebras por Adán y Eva, la paloma de la paz, los gatos negros de la mala suerte. Se reconoce el impacto humano en su desplazamiento, porque pues se sabe que los animales a veces vienen, se desplazan hacia el pueblo, los vemos en la carretera, por la deforestación, caza y contaminación. Algunos animales aún me cuentan que se usan en rituales como el veneno de rana o colmillos de serpientes para hacer collares o hacer como accesorios, la piel de la serpiente. Algunos consideran dañinos a culebras, zancudos, caracol africano, guatines y zarigüeyas. Digamos que el caracol y el zancudo por hacer el daño como al ser humano. El resto, bueno, la culebra que porque nos muerde y nos mata, pero pues la culebra sin defensa. O sea, si ella tiene el poder de irse, se va en vez de atacar. Entonces, también seamos un poquito más conscientes. La zarigüeya y los guatines que porque dañan los cultivos. Y también entienden que hay una necesidad de una entidad local que gestione temas ambientales y de fauna silvestre. Y entonces, dentro de la recopilación de la fauna de Caicedonia actual que se ha avistado, me encuentro con eso, que está el jaguarundí, recientemente avistado, también se vio en el Parque de las Heliconias, creo que fue. Ay, ve, así ve. En el guatín, el barranquero, la zarigüeya, el conejo, los loros, el armadillo, la guagua y la comadreja colombiana, que también fue avisada recientemente. Yo no sé qué otros han avisado que de pronto no he mencionado. Oso perezoso, mono aullador, zorros y lobos, imagínense. ¿Cómo? Iguanas, ardillas, mono nocturno. Imagínense toda la fauna que aún nos queda por conservar y que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Entonces, antes de resolver dudas, si tienen dudas, entonces eso hace parte de mi tesis también, porque esto es parte de la divulgación científica y parte de cómo conservar nuestros animales, parte de esta apropiación del conocimiento que debemos tener todos y cada uno para que la fauna que ha venido con nosotros perdure más a lo largo del tiempo y podamos seguir conviviendo con ella sanamente. Gracias. ¿Preguntas?
Buenas noches. También es muy importante, pues, Caterine y todos los que han expuesto aquí, que así como nosotros los docentes tratamos de encaminar a los estudiantes hacia el conocimiento de, del entorno, de lo que hay en el entorno, las relaciones, también comenzáramos a hacer una sinergia con la academia, porque más son las dudas que tenemos, el desconocimiento de las clasificaciones, los usos, aplicaciones. En realidad, los estudiantes en estos tiempos ya han empezado y con tanta facilidad que ya hay con la tecnología, se están enamorando del medio, del entorno, de los seres vivos. Y la, que la academia nos acompañara con las identificaciones, eh, con los proyectos que se tienen, digamos, de esos descubrimientos que hacen de la arqueología del pasado. Entonces, es una invitación a que estos escenarios sean llevados también a un nivel de que los estudiantes, por ejemplo, hoy me traje un grupo de sexto, niños de 11 años, y quedaron entusiasmados, unos dijeron, yo no entendí nada, pero pues uno le pregunta, ¿cuántos años tal? Ah, sí, entre 12.000 años. Pero es bueno uno estar familiarizándolos a ellos con eso, porque de esa apreciación y de los recuerdos que tienen los abuelos, porque también así como hay abuelos que aprecian, hay abuelos que dicen, no, la zarigüeya hay que matarla, la culebra hay que matarla, esto se come los cultivos. Es una invitación a que ustedes nos acompañen. Gracias. Y además de eso, intentarnos usar un lenguaje tan técnico, tan de academia, para que a todas las personas les pueda llegar. Yo creo que intenté hacerme entender lo que más pude dentro del contexto, pues, normalito, del cotidiano, para que todos pudieran captar el mensaje. Entonces yo creo que esa también es la invitación, que dejemos de usar un lenguaje como tan solo para la academia, sino para todos. Bueno, yo solo quiero felicitar al profesor Agudelo y a Caterine. Hace mucho tiempo conocí al profesor en Armenia. Me place mucho verlo otra vez y está en muy buenas manos usted. Es excelente la asesoría que el profesor. Y me encanta que usted haya tocado un tema que hemos venido proponiendo desde hace muchos años en toda la región, que se utilice esta iconografía que nos dejaron los indígenas, estos animales representados en la cerámica, pero también en el oro, y en otra línea que ustedes deberían emplear, el arte rupestre, o sea, los petroglifos. Ya lo han dicho, aquí debe haber petroglifos en Caicedonia, en la Tebaida están los más importantes del Quindío. Por ejemplo, hay una ranita en la parte posterior de un petroglifo en la Tebaida que se llama la Piedra del Indio, pero que desde el 2010 la quebrada cubrió. O sea, solo quedan fotografías, afortunadamente. Y hay una ranita solitaria en la parte posterior de ese petroglifo. Otro ejemplo, Finlandia tenía en sus colecciones arqueológicas la joya de la corona dentro de una pequeña colección arqueológica donada por Guaqueros, una ánfora con dos ranas en los bordes. Se la robaron hace 15 años. Debe estar en este momento en una colección particular de Colombia o del exterior. ¿Y cuántas veces le sugerimos a los profesores y a los estudiantes que estudiaran la taxonomía de estos animales representados en la cerámica? Me encanta su trabajo. Me voy muy contento porque es un buen comienzo que debería, profesor Agudelo, replicarse para muchos más proyectos en todo el Quindío. Allí están las piezas. No más en la gobernación tenemos la más importante que fue encontrada en Quebrada Negra, Calarcá, en una excavación arqueológica que hizo la Universidad Tecnológica. Lástima que ya se fueron, pero que hay que felicitarlos también. Encontraron una alcarraza ornitomorfa, o sea,
la representación de un pájaro que hace poquito con un experto musical la logramos sonar y nos emocionó enormemente después de 1200 años escuchar el sonido de ese pájaro representado en esa alcarraza. O sea, el Quindío, la región, el Cauca Medio, necesita este tipo de estudios y que se traslade con todas las intenciones que puedan tener todos los estudiantes en esta pesquisa de qué es lo que querían representar los indígenas. Y una última sugerencia, no olvide lo chamánico. Las representaciones, especialmente las ornitomorfas, las de las aves, como usted lo dijo, representan lo extático, con X, que quiere decir el éxtasis que se produce después de consumir el yagé y de consumir otras plantas de conocimiento que son las plantas alucinógenas. Y esas aves representan el chamanismo. O sea, la perspectiva es tan amplia la que nos ofrece el chamanismo en las aves, pero especialmente en las aves, que hay ahí mucho, mucho fuera de las ranas, mucho, mucho por investigar. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pienso que merece una felicitación enorme para que todos los jóvenes se den cuenta que se puede hacer ciencia con alegría. Me parece que las risas cuando expone, sus movimientos histriónicos, son una cosa muy bella. Contrario a estos cuchos jurásicos que somos tan rígidos y tan premodernos en las exposiciones, ¿no? Yo a veces un poco me salgo, ¿no? Pero no me salgo del todo. Entonces, creo que eso merece una enorme felicitación y un aplauso para Caterina.